En este vídeo te voy a explicar cuál es la estructura de llamadas de venta que utilizamos para vender, tanto nosotros y nuestros clientes, tickets por encima de 5.000 euros en B2B y en una, dos llamadas, tanto en empresas de 10 empleados como de 100 empleados para arriba. Y te voy a explicar cómo manejar cada uno de los prospectos según la etapa para que puedas cerrar máximo en esas una o dos llamadas y que no se te alargue de ahí. Porque sí que mucha gente piensa que para vender en B2B necesitas muchísimas llamadas, que tienes que alargar muchísimo el proceso y no es verdad. La verdad es que no saben vender y no saben cómo estructurar una llamada para que cuando hagan todas las fases, el prospecto llegue al final y dice, literalmente no tiene sentido no comprar a esta persona y como más estemos retrasando la decisión, más dinero y más tiempo estamos perdiendo. Si no me conoces, me llamo Arnau y tenemos una agencia, una consultora en la que ayudamos a empresas B2B a escalar sus ventas a través de LinkedIn, a generar entre 10 y 40 llamadas de venta hipercualificadas con decisores B2B que paguen tickets por encima de 5.000, tanto soluciones value-based y también pues, un high ticket, que al final es de las mejores plataformas para hacerlo. Y también, como te digo, analizamos pues, decenas de llamadas al día de clientes que literalmente están vendiendo estos tickets o que estamos al día de cómo vender estos tickets y cómo hacerlo en diferentes nichos. Así que en este vídeo vas a ver un poquito cómo lo estructuramos nosotros. Antes de nada, decirte que aquí abajo tienes un link, una carpeta de recursos totalmente gratuita en la que te enseño todos los sistemas que utilizamos con nuestros clientes, tanto para atraer perfiles cualificados a LinkedIn, tanto para convertir ese contenido en llamadas de venta, tanto para cerrar llamadas de venta por encima del 25% y cómo utilizar diferentes estructuras, tanto en YouTube como otras plataformas, para prevender al prospecto en la llamada y que llegue ya la llamada con información acerca de qué es lo que haces, por qué debería comprarte y que la venta sea mucho más fácil. Así que nada, dicho esto, empezamos con el vídeo. Bien, yendo un poquito por pantalla, vemos aquí este pequeño mapa que iremos rellenando, pero básicamente cómo cerrar llamadas o cómo estructurar una llamada de ventas para cerrar entre un 25 y un 30% en frío de tickets de más de 5.000 euros. Y esto es posible y mucha gente dirá, oye, un 25% es poco. Es poco porque vienen de cerrar en referidos y es lo que le pasa a la mayoría de empresas que cuando hago llamadas de venta con ellos me dicen, oye, ¿cuál es tu tasa de cierre? O uno, no la tienen medida o dos, tienen un 80%. Y cuando tienen un 80% o pasan dos cosas. Uno, que solo cierran de referidos, es decir, que no saben vender a tráfico frío, o dos, que su precio está mal puesto, porque si tienes un 80% de tasa de cierre, ya te digo yo que lo mejor que puedes hacer ahí no es seguir con ese 80, sino subir los precios para volver a un punto estándar. El punto es que cuando no sabes vender en frío, no has entrado en el juego verdad de las ventas porque literalmente si quieres tener un negocio escalable y no depender de referidos o un contacto de paso a un cliente, tienes que aprender a vender en frío. Y el trabajo es que la venta sea lo menos fría posible, eso es verdad. Hay estructuras que nos permiten que esa venta sea lo menos fría posible, como por ejemplo utilizar estructuras en YouTube, utilizar estructuras multicanal en correo, pero lo que tenemos que entender es que esa venta va a ser más fría que una de referidos. Tendremos que educar al prospecto, tendremos que llevarle por un proceso y ese proceso es el siguiente. Cuando entremos en la llamada de ventas, porque luego, imagínate que esto, por ejemplo, es la llamada de ventas. Antes de la llamada habría un proceso que se llama Sales Enablement. Sales Enablement. Que esto, si lo bajamos a tierra, básicamente sería el proceso pre-llamada. Y aquí hay una parte de cualificación, una parte en la que nosotros tenemos que pre-cualificación o nurturing, donde utilizamos estrategias multicanal, ¿vale? Ya sea sales assets, ya sea em, casos de éxito, vídeos, ya sea correos. Todo esto son assets que nosotros podemos utilizar, también mensajes, para que el prospecto llegue lo más prevendido a la llamada. Haré un vídeo específicamente hablando de esto, pero básicamente esto es lo que viene antes de la llamada, es lo que te permite que la llamada venga lo más prevendida posible. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos en esa llamada de ventas, imagínate que esto es el punto inicial, hay una parte que la gente se pierde mucho, y al principio en no hacer no marcar el marco en la llamada. Es decir, muchos clientes que tenemos al principio cuando empiezan a agendar llamadas y a vender, pierden el marco en la primera parte de la llamada. Y el marco es muy importante, es quién dirige la conversación, quién es el líder de esa llamada. Y ese líder al final es como el quien marca quién va a dirigir la venta o no, porque tenemos clientes que, por ejemplo, entran en la llamada de ventas y entran como si pareciera hacer sinergias con el cliente. No vamos a entrar a conocer un poquito, tú me cuentas de lo mío, tú me cuentas de lo tuyo, y eso al final es perder una venta. Es decir, cuando tú agendas una llamada de ventas con alguien, que la otra persona te haga la llamada de ventas a ti es perder muchísimo la autoridad y es perder muchísimo todo el marco. Cuando tú vas a una llamada de ventas, vas a una llamada donde una persona se ha interesado por tu servicio y tú le vas a explicar cómo le puedes ayudar. O sea, más allá de ahí, esto no tiene que desviarse. Entonces, lo que hay que hacer al principio es una parte de rapport, pero lo más importante es una parte de frame. Una parte de frame, de marcar la llamada. Marcar dónde va a ir la llamada. Estructurar y poner en base a, vale, en esta llamada vamos a hablar de esto, de esto y de esto, porque es mi llamada. ¿Vale? Aunque soy egoísta, esta es mi llamada y yo tengo estas llamadas y te voy a explicar cómo se hacen.
Entonces, la parte del rapport, mucha gente lo confunde en el sentido de que tiene que ser, oye, 20 minutos de hablar de, oye, el tiempo que hace o de dónde eres, de los proyectos que has hecho y demás. No, es una pequeña parte donde rompes el hielo, donde tú ves una información en su negocio, por ejemplo, en LinkedIn o en YouTube o en cualquier otra parte que tiene la información y le haces, oye, tal, que eres de Madrid, justo ayer estuve con unos clientes o justo la semana pasada estuve con unos clientes manejando o tengo una segunda residencia ahí, tal, que hace calor, bien. Pero eso tiene que ser algo que al final dure 30 segundos, ¿vale? Y cuando dure 30 segundos y has roto el hielo, puedes hacer alguna pequeña broma, porque mucha gente se piensa que en B2B al final es todo muy serio y no, como más hagas una broma, más te diferencies y más te muestres humano, más vas a convertir al final. Entonces, cuando haces esa pequeña parte de rapport, cortas y dices, bien, pues si te parece bien, te explico cómo hacemos estas llamadas. Al principio, yo lo que hago es hacer una serie de preguntas para entender mejor tu situación, ver si te podemos ayudar y realmente en ese punto, cuando yo vea si te puedo ayudar, te hago una oferta y te explico cómo trabajamos esto con nuestros clientes. En el caso de que no te pueda ayudar, yo te digo al menos qué haría en mi lugar para que salga esta llamada mejor de lo que has entrado, que es el objetivo. ¿Te parece bien si empezamos? ¿Ves la diferencia? En el sentido de, primero, mucha gente también comete el error de hablar de ellos mismos, en el sentido de, oye, tal, nosotros somos esta empresa, llevamos tantos años trabajando con esto y trabajamos con esta empresa, tal. Oye, ¿y tú qué haces? Oye, pues yo hago esto, tal. O sea, es como, es nomás una conversación y no hay ningún marco, ninguna autoridad. Entonces, cuando haces este tipo de formulación al principio, marcas tienes ese marco y sabes cómo la llamada se va a dirigir, porque el cliente sabe, vale, vamos a hacer este punto, este punto, este punto y la llamada va a ir así. Y tiene contexto total sobre cómo va a proseguir. Entonces, una vez hacemos el frame, entra la parte de discovery, que aquí tenemos que diferenciar, porque tenemos dos partes. Aquí ves que he diferenciado aquí. Hay dos partes en el cual podemos incluso esto ponerlo así, ¿vale? Hay diferentes divisiones en cuanto a llamadas. Por ejemplo, cuando es una llamada con una empresa de, por ejemplo, pongamos más de 50 empleados, ¿vale? O más de, bueno, pongamos más de 20 seguramente, más de 20 empleados. El punto es que puede que no siempre hables con el decisor directamente. A mí me ha pasado de hablar directamente con el decisor con una empresa de 20 empleados, pero en ese punto lo que tienes que hacer es centrarte en convencer a la persona que va a hablar con el decisor. Es decir, cuando es una empresa de menos de 10 empleados, si no te sientas con el decisor, algo mal has hecho. Algo mal has hecho porque cuando estás en un punto de menos de 10 empleados, si por ejemplo tienes un servicio enfocado a marketing y ventas, el decisor tiene que estar ahí, porque es una decisión que le impacta realmente en el negocio y él quiere estar ahí. Normalmente aún está en las operaciones del día a día manejando lo que es las diferentes estrategias y demás. Entonces ahí le importa estar al CEO. Por ese punto, cuando no está el decisor en llamada, lo que tenéis que hacer es decir, oye, ¿hay alguien más en esta llamada que tenga que tomar una decisión? ¿O hay alguien más que tenga el poder total de tomar una decisión en esta llamada? Y te dice, sí, es el CEO, yo soy tal. Entonces, para hacerme un poquito la idea, tú sí le vendes la idea al CEO y le dices que quieres hacerlo, él te va a decir que no o te va a decir que sí, si estás totalmente seguro que va a hacerlo. Si te dice, no, bueno, pues él también tendría que pensarlo. Entonces, ahí en ese punto lo mejor es reagendar la llamada desde el principio, no perder el tiempo porque vas a estar vendiéndole a un tío que no tiene poder de decisión en ningún momento y vas a perder 40 minutos de tu tiempo. Entonces, mejor reagendar para que esté el CEO, porque seguramente si no está el CEO en ese momento es no porque no le importe, sino porque no ha tenido tiempo en estar. Entonces, se lo posicionas para que vuelva a reagendar. En el punto en el que la persona que esté, por ejemplo, estás hablando con el CMO, y es una persona que tiene poder de decisión en el sentido de que, vale, simplemente el CEO necesita que lo que yo diga está bien. Entonces, si el CMO le hace una propuesta y él lo ve sentido y el CMO le va al CEO y le dice, sí, esto vamos a hacerlo, y el CEO le dice, venga, va, yo confío en ti, hazlo, en ese punto sí vamos a hacer la llamada. Pero en el caso de que no, no. Entonces, ahí lo que tenemos que diferenciar es esa parte de ahí, diferenciar quién es el decisor final. Y en ese sentido se hace al principio, antes de empezar el discovery. Es decir, una vez haces el frame, empiezas con, oye, solo para aclarar en esta llamada, ¿hay alguien más en esta llamada que tenga que tomar una decisión? Es decir, no, soy yo, perfecto, seguimos adelante. O sí, es el CEO. Vale, entonces entiendo que tú eres tal persona, ¿no? Tal responsable, sí. Si hacemos esta llamada, podemos ayudarte, te hacemos toda la propuesta y realmente es algo que te encaja y dices, vale, quiero hacerlo ahora, tú sí lo sorprendes al CEO y tú le dices que quieres hacerlo, él te va a decir que sí o te va a decir que no. Y ahí, según la respuesta, adaptas la llamada. Pero en ese punto, para cerrar una llamada, yo diría que es una empresa de menos de 10 empleados, ¿vale? 10 empleados y tiene que estar el CEO en llamada. Entonces, en ese sentido, si es una empresa de menos de 10 empleados y está el CEO en llamada, ahí en ese sentido sí que puedes cerrar en una sola llamada, ¿vale? Y quien te diga que no es que no sabe vender. Entonces, bien, una vez tenemos esto puesto, voy a poner así para que se entienda mejor, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente. Y tenemos la parte de rapport, tenemos la parte de discovery y en la parte de discovery, ¿vale? Que es la parte de
hacemos las preguntas, descubrimiento de lo que es el dolor. Ahí es donde recopilamos la información suficiente como para después posicionar en el pitch, ¿vale? Porque luego hay las diferentes partes, que sería el puente, sería el pitch, para que en el pitch luego utilicemos lo que son las partes del discovery para que no tenga sentido que no nos compre. Me explico. En el Discovery la idea es hacer diferentes tipos de preguntas que nos permiten extraer la información necesaria para nosotros saber si le podemos ayudar. Es decir, oye, imagina que te vendes un servicio de marketing y ventas. Oye, ¿a qué ticket vendéis? Básicamente, ¿por dónde estáis captando clientes? Cuéntame acerca de tu empresa, qué es lo que habéis probado antes para captar clientes, cuál es el ciclo de ventas, cuáles son las llamadas que tenéis mensualmente, cuál es la tasa de cierre. Todo ese tipo de informaciones que son como sí o no, o son de, vale, es este o es este número, son lo que os va a permitir luego posicionar vuestro pitch como algo que sea inevitable. Porque si, por ejemplo, te dice, oye, tengo una tasa de asistencia del 50% y tú le dices, con nuestro sistema lo que hacemos es pasar esa tasa del 50% al 85%, ahí ya estás dibujando en su mente que si ellos tienen 100 llamadas, pasan a tener 50 a 85. Son un extra de 35 llamadas, que si ellos tienen una tasa de cierre del 25, eso ya son literalmente más de 4 clientes que cierran extra al mes con un ticket de tal, resulta tal. Es mucho más fácil verlo en lo que son servicios de retorno de la inversión. Pero cuando haces servicios que ahorras tiempo, y sé que hay servicios que, y lo hacemos, tenemos clientes que, por ejemplo, venden, es decir, por ejemplo, servicios de recursos humanos, servicios de coaching y liderazgo, que son un poco más complicados, pero el problema por el que el 90% no puede vender esos productos es porque no lo baja a tierra. Porque no baja a tierra el efecto de, vale, al final que yo te mejore lo que es la identidad del líder, ¿qué es lo que a ti te afecta? Te afecta solamente en que recuperas más tiempo por tomar decisiones de forma más organizada, y también recuperas dinero en el sentido de tomar decisiones más inteligentes o no procrastinarlas, decisiones que te toman dinero y que tienes que tomar riesgo. Entonces siempre hay que bajarlo todo a tierra. Solo hay dos formas que puedes ayudar a un empresario, y es ayudándole a ganar o ahorrar dinero, y ayudarle a ganar o ahorrar tiempo. Entonces todo lo que sea parte de ahí no puedes ayudarlo, o también puedes poner la parte de riesgo, pero las personas normalmente detrás del riesgo siempre hay dinero que se involucra. Entonces, tienes que siempre tener estas dos verticales y bajarlo todo a tierra. Entonces, el Discovery se hace para tener lo que es lo que decimos el Polaris, ¿vale? Es decir, el objetivo del Discovery es encontrar el Polaris. Y el Polaris no es nada más que el dolor o lo que es la razón principal. Polaris, es la razón principal por la cual ellos están en esta llamada. Es la estrella polar, es vale, ¿por qué estoy aquí? Entonces, el por qué estoy aquí es lo que tienes que sacar, y es el punto que determina cuándo tú puedes pasar del discovery al pitch. Es lo que te permite pasar de ahí. Es lo que te permite también ver si puedes ayudarle o no. Entonces, en función de lo que te diga, tienes que ver, ok, pues lo que me ha dicho es esto, yo puedo ayudarle o no puedo ayudarle. Tu trabajo es que si no puedes ayudarle, le digas que no. Pero en el punto en el que tú tienes un buen marketing y atraes el tipo de persona que siempre es el mismo, la idea es que la mayoría de veces sí puedes ayudarle, obviamente. Y no es porque quieras vender a alguien que no puedes ayudar, sino porque simplemente si tu marketing y ventas están bien hechos, el tipo de cliente que atraes siempre es el mismo y siempre es el que puedes ayudar. Entonces, bien, teniendo esto, como he dicho, Discovery es una fase que tiene que durar casi la mitad de la llamada, porque es la fase donde el cliente se explaya, donde tenemos que profundizar y no solo hacer preguntas y pasar a la siguiente, sino hacer preguntas y profundizar en ellas, porque tú puedes decir, oye, ¿y ahora mismo cuál es el mayor problema que tenéis? Oye, pues el mayor problema que tenemos es que tenemos una agencia, pero es que nos hacen mucho contenido y no sacamos llamadas de venta. Oye, ¿y cómo se está afectando esto en el crecimiento? Porque tú puedes decirle antes, oye, ¿y cuál es tu objetivo este año de facturación? Oye, nuestro objetivo es facturar 2 millones. Ok, y con las estrategias actuales, ¿cómo se está afectando esto a llegar a la proyección que habíais puesto de 2 millones? ¿Queréis que con las estrategias actuales seréis capaces de llegar a esos 2 millones, o necesitaréis otra vía más para poder complementar y estar seguros de que llegaréis? Y ahí ya te dice que necesita una solución aparte para poder llegar. Entonces son diferentes puntos que son muy importantes de decir. Una vez tenemos toda la información en el Discovery y tenemos todo lo que podemos ayudarle, pasamos al puente. Y el puente es muy importante. El puente es lo que diferencia las personas que saben realmente vender y las personas que se quedan ahí en medio y cortan la llamada y cortan todo el rollo. Porque el puente es muy importante y es lo que transiciona el Discovery del pitch. Y es lo que transiciona el hecho de hacer preguntas a, vale, te podemos ayudar, así es como te ayudamos. Y mucha gente lo hace muy brusco y corta lo que es el feeling de la llamada. Y hay que hacerlo de tal forma que sea muy sutil y que primero le demos confianza al cliente de que, vale, esto es para mí. En el sentido de, vale, con todo lo que hemos visto, literalmente podemos decir con seguridad porque sí podemos ayudarte. Y podemos ayudarte por factor A, factor B, factor C que acabamos de ver en el Discovery. Dicho esto, ¿te parece bien si te comparto pantalla y te explico cómo lo hacemos con los clientes parecidos a ti para que te enseñe cómo podemos llegar a un resultado similar o cómo podemos llegar a resultado que él te ha dicho en el Discovery que es su objetivo? Una vez hacemos esto,
ahí lo que tienes que decirle es, vale, cuáles son los principales problemas que tienen tus clientes y por los cuales llegan a la llamada. Y luego, a continuación, cuál es la solución que te permite solucionarlos y que te permite eliminar ese dolor, eliminar lo que ellos han probado antes y no les ha funcionado para poner un método que literalmente es lo que les lleva a los resultados. Y ahí entra la parte de pitch. Y la parte de pitch es muy importante que no sea un monólogo. El pitch tiene que ser una presentación de servicio, pero que sea un back and forth, que sea un rebote entre lo que la persona te ha dicho en el discovery y la presentación de tu solución. Tienes que tener en cuenta lo que él te ha dicho para proyectar de mientras el proceso que tú vas siguiendo para que en contrapartida no tenga ningún sentido que él te diga, vale, déjame pensarlo o literalmente ahora no es el momento. O sea, tienes que presentarlo de tal forma que diga, joder, esto es un puto no-brainer. O sea, literalmente si no compro a esta persona soy tonto. Y eso es cuando, por ejemplo, la persona te dice, vale, pues que tengo una tasa de cierre del 15% o tengo una tasa de asistencia del 50% o ahora mismo subimos mucho contenido pero no convertimos. Literalmente, si tú posicionas tu solución como que eso soluciona todos los puntos de fuga que ahora él mismo tiene y le explicas de tal forma que tiene sentido el hecho de que, vale, lo que no has probado no ha funcionado por esto. Y nosotros lo que hacemos es esto, que literalmente es lo que funciona para resolver esto. Es como que vas posicionando. El punto es que hagas preguntas. Que hagas preguntas mientras haces el pitch. Porque cuando haces preguntas mientras haces el pitch, la persona siente que le entiendes, siente que no es un monólogo, siente que te preocupas porque él entiende la solución y porque se haya como un acompañamiento casi hasta el cierre. Es decir, ¿esto tiene sentido? Con lo que me habías dicho, ¿qué supondría si ahora mismo pasamos de esto a aplicar esto? ¿Crees que te ayudaría a llegar a ese resultado con más seguridad? Todas estas preguntas que tienes que hacer durante el pitch te ayudan a no hacer un monólogo y no soltar un monólogo de 10 minutos y que cuando llega al final el cliente no se haya enterado de nada y no sepa cuál es el proceso. Porque piensa que normalmente la simetría de información entre que un cliente entra a la llamada y tú le explicas tu solución es muy grande. Es decir, la persona no sabe, si no es experta en lo que son me invento, nuevas estrategias de finanzas, nuevas estrategias de sistematizar procesos, nuevas estrategias de inteligencia artificial, de marketing, de ventas, no va a saber si esto tiene sentido o no. En cambio, si tú le haces un back and forth, le haces preguntas en base a lo que él te ha dicho y él poco a poco se va respondiendo, va a ver que no tiene sentido no comprarte. Y la pregunta es eso, que él mismo se responda, que él mismo responda y vea que tiene sentido. Entonces, esa es un poco la idea del pitch. Y el pitch llega al final cuando hemos acabado la explicación y le decimos, oye, ¿tienes alguna duda acerca del proceso? Cuando te dice que no, ahí tienes que confirmar y entrar en la parte de el rebate o la parte de, digamos, del pricing. Luego viene la parte del rebate y la parte del cierre. Y en la parte del pricing, ahí tenemos que antes posicionar no posicionar, sino quitar la incertidumbre. En el sentido de, ok, una vez visto todo esto, a mí lo que más me importa es que realmente veas que esto es lo que os va a llegar a ese resultado. Yo estoy seguro, pero quiero que también que pongáis un poquito de vuestra parte para también estar yo seguro. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿sentís realmente que esto es lo que necesitáis para pasar de punto A a punto B? Te dirás, sí, tiene sentido. O, bueno, aún no lo he probado. Entiendo perfectamente. Pero por todo lo que hemos explicado y por lo que habéis probado y un poco por lo que hemos visto, ¿sentís que si ahora mismo aplicamos esto, llegaríais más lejos o llegaríais a este resultado que os hemos puesto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo sentís? Pues porque esto. Entonces, entiendo que es un problema que tenéis que solucionar ahora mismo, ¿cierto? Es decir, es algo que queréis implementar ahora. Sí, ok. Si yo ahora mismo os dijera que el precio es tanto, ¿sería un problema para vosotros? Aquí hay diferentes formas de posicionar el precio, ¿vale? Puedes decir literalmente, si yo ahora mismo te digo que esto vale 0 euros, ¿lo harías? Te dices sí. Entonces es como, vale, entonces el problema no es alargar la decisión, sino literalmente que si el precio le encaja o no. Y luego ya entramos en problemas de logística. Luego puedes decir, entonces, si yo te dijera que para pasar de punto A a punto B y conseguir resultado, la inversión es de tanto, ¿supondría algún problema para vosotros? Y ahí ya le haces el cierre y te quedas callado. Entonces, ahí ya empieza el rebate de objeciones. Puedes decirle también, y la inversión para llegar de punto A a punto B es de tanto. Y te calles también. Hay diferentes formas de hacerlo. Puedes incluso poner lo que es el pricing en la parte de arriba antes del pitch. Es decir, antes de empezar, podemos ayudaros perfectamente, pero el programa o el servicio supone una inversión de tanto, entre tanto y tanto. Antes de empezar, ¿supone algún problema para vosotros? Si la persona os dice que sí supone un problema, decís, vale, entonces, si eso os encaja perfectamente, si yo os ofreciera un plan de pago para poder hacer esto más digerible, si continuaréis siguiendo querer entrar y poder hacer este servicio.
Sí, ahí seguimos. Si no, cortamos la llamada. Entonces, es muy importante para ahorraros el máximo tiempo posible. Una vez hacemos el pricing y la persona normalmente os dirá objeciones como, vale, envíame esto por email, vale, déjamelo pensarlo, vale, tengo que hablar con mi CEO. Si es tengo que hablar con mi CEO porque no es el decisor, en el sentido pues, que estaríais en este punto, aquí, por ejemplo, pongamos que habéis llegado a este punto, la idea es que cuando no habláis con el decisor, si es un decisor que puede tomar decisión, sí decís el pricing. Pero si es un decisor que no puede decir el pricing, no decís el pricing. Y dejáis el pricing para la segunda llamada cuando esté el decisor, para que tenga un anclaje y una curiosidad por la cual asistir a la llamada. Porque si la persona que no toma, o sea, que no tiene el poder de decisión, le va al CEO y le cuenta la solución y dice, estos hacen esto, y el precio es tal, el tío dirá, joder, qué caro. Pero en cambio, si le dice la solución es esto, y el precio nos lo tienen que decir en llamada, el tío va a querer entrar. Entonces, vamos a poder justificarle por qué nuestro servicio no tiene sentido que no nos pague. Porque es vale, te meto literalmente, o sea, es como tú me pagas X y yo te hago ahorrar 100 horas. O yo te hago multiplicar la inversión por 4. Entonces, es un poquito esta la idea. Bien, cuando te digo, si es el decisor, lo que haces es sustituir y aquí entra la parte de pricing, la parte de objeciones, y entra la parte de cierre y sería un poco como sería con empresas de más de 20 empleados, 100 empleados y más, que es como siempre lo hacemos. Entonces, el rebate, ¿cómo se hace? Básicamente, las objeciones se rebaten en base a preguntas, no afirmaciones. Cuando el tío te dice, envíame esto por email, no le tienes que afirmar, le tienes que preguntar. Le tienes que preguntar, oye, ¿por qué quieres que te lo envíe por email? O sea, no le vas a decir esto, pero primero quitas la incertidumbre. Si has hecho la pregunta antes de, oye, sientes lo que es, qué es lo que necesitas para llegar al objetivo, no se lo vas a hacer. Pero le dices, claro, te envío esto por email, no hay ningún problema. Es más, la llamada se está grabando. Pero en mi experiencia, los emails que siempre enviamos propuestas nunca terminan leyéndose. Y al final quedan en la bandeja olvidados y son una pérdida de tiempo porque siempre suelen generar más preguntas que respuestas. Y para respuestas, si te soy honesto, la mejor fuente que puedes obtener ahora mismo soy yo mismo aquí en la llamada. Entonces, como yo también te veo un tío bastante eficiente, en este sentido, me gustaría que me comentases un poquito qué es lo que vas a mirar en ese email que realmente te haga tomar una decisión de empezar esto y empezar a mejorar este proceso en la empresa lo antes posible. ¿Qué es lo que buscas en ese email para tener la certeza total de que esto es lo que necesitas? Y ahí le quitas la objeción del email y le dices la pregunta para resolver la objeción real. Ves que él se responde, oye, pues lo que miraré en el email es esto, o resolvería esta duda, ¿vale? Entonces ahí tienes que ir poco a poco resolviendo esas objeciones para llegar al punto del cierre. En el punto que llegas al cierre es cuando el cliente no tiene más dudas o más objeciones, tú no te tienes que quedar callado, siempre tienes que acabar con pregunta. Es por eso que cuando él no tiene más dudas, tú tienes que decir, entonces, ¿te parece? Te explico cómo es el proceso de onboarding y ahí empieza el cierre. El cierre más que me gusta a mí es el cierre rodado, que es el cierre donde explicamos el proceso. Es el que se siente más natural. Es el de, oye, ¿te parece que te explico el proceso de onboarding? Sí, te explico el proceso de onboarding. Bien, lo que hacemos primero es esto, darte los accesos, hacer la primera llamada, donde hacemos la hoja de ruta y aquí a partir de los 14 días ya empezamos a crear esto para que podamos salir este día a mercado o para que podamos mejorar esto a partir del día esto. La media de nuestros clientes, a partir del segundo mes, ya ahorran tanto tiempo o ya consiguen recuperar X dinero en caja que no tenían por malos procesos financieros. Entonces, y ahora mismo, si te parece bien, creo un grupo de WhatsApp donde te voy pasando todos los accesos y junto con la factura y el link de pago para que podamos empezar con el primero. ¿Qué te viene mejor? ¿Hacer el pago completo o hacerlo fraccionado en 3 partes? Ya dices un cierre de doble alternativa, que sea un cierre de, vale, asumo que quieres hacerlo, entonces te doy una opción o la otra, para que tenga que elegir y no tenga una puerta por la que salir. Te puede salir, pero si te sale, el tío tienes que volver atrás y volver a rebatir. Entonces, esto sería un poquito el frame para hacer llamadas de venta en cuanto a B2B, tanto menos de 10 empleados y más de 20 empleados. Y hazme caso que el proceso siempre es el mismo, porque al final siempre hay personas y cuando hablas con el decisor, la llamada siempre es la misma. Y por mucho que diga la gente que la llamada B2B es más racional, tienes que ver que detrás de la persona siempre hay una parte irracional y es la parte de la confianza. ¿Qué confianza me das una persona o la otra? O sea, va a tomar la decisión la persona con quien tenga más probabilidades de conseguir el resultado. Y eso tienes que ver, demostrar a través de la llamada, a través de tu expertise, a través de cómo posicionas la oferta, a través de los casos de éxito, a través de ser un poco diferente a los demás y no ser el típico vendedor o mismamente demostrar que eres muy bueno porque tienes ventajas en ese sentido. Es decir, puedes decir, oye, ¿dejarías en real si te dice, por ejemplo, oye, es que a mí no me gusta que me presionen? Entiendo que te gusta que te presionen, pero ¿realmente dejarías el marketing y las ventas en manos de alguien que no intenta cerrarte en llamada? Es decir, ¿dejarías el marketing y las ventas en manos de alguien que cuando tienes un cliente que le puedas ayudar 100%, pero solo tiene que pensarlo, se dedica a enviarle emails a esa persona en vez de tratar de ayudarle y hacer que empiece con vosotros a trabajar?
posiciones del que no tiene sentido. Entonces, bien, espero que te haya servido muchísimo. Recordarte que aquí abajo tienes la carpeta de recursos, también tienes un link para agendar una llamada conmigo o alguien de mi equipo para que veamos si podemos ayudarte con tu negocio de servicios B2B high ticket a escalarlo a más de 30, 50, 1.000 euros al mes. Entonces, dicho esto, espero que te haya gustado y ya ese contenido los dejas en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Que Arnau, chao, chao.